¿Estás listo para otro increíble video? Pues hoy tenemos un video de plomería de la India. Si nunca has estado en mis transmisiones en vivo, entonces no lo sabes. Recibo a plomeros de todo el mundo todos los lunes a las 03:00, hora estándar central. Eso es bastante interesante porque siempre me preguntan, Roger, ¿alguna vez has comparado la plomería del Reino Unido, Dinamarca, Suiza, en todos lados? Tengo que decirte, hay cosas bastante buenas aquí. Listo, bueno, para comenzar tengo que decirte, veo la fuga, no veo ningún sellador y, primero que nada, ponte unos guantes. ¿Está bien? Ahora esto es algo interesante de hacer. Está cortando la tubería a la mitad. Primero que nada, está sosteniendo la hoja de sierra con su mano. Un poco diferente y casi parece una hoja de sierra para metales. Me encantan sus chanclas. Zapatos de seguridad requeridos por OSHA. Al menos está limpiando su unión o al menos lo intenta. Ya sé lo que vas a hacer. No necesitas decírmelo. Esto sí que es interesante. Como ves la ranura al final de la sierra así que supongo que es una hoja de sierra para metales. Solo trabaja en una cubierta. Debo decirte, con la dedicación que puso, pudo cortar solo en 2 sitios y hacer la reparación. Para eso sirven los acoplamientos. Está haciendo justo lo que pensé. Está bien, cemento transparente sin imprimador, quizás no sea necesario, buena elección. Me encanta esa herramienta, parece cabeza de serpiente. Debo decir que esta reparación es bastante interesante, es divertido de ver. Y pienso, si dejas que se asiente y seque bien, seguramente funcionará genial. Ahora, cada vez que veas a un plomero aplicar pegamento por fuera de la unión, sabe que no aplicó suficiente pegamento al principio, pero al menos está limpiando y haciendo que se vea bien. Eso es definitivamente interesante. Y debo decirte, realmente no hacemos eso en Estados Unidos. Al menos no deberíamos. Si lo haces, amigo. Oh no, es una locura. La lata está en una pared de concreto. Wow. Vale, obsérvalo. Será la misma reparación de nuevo. Ya lo anticipo. Me pregunto si eligieron este sitio por ser ideal para una foto. Era un agujero grande. Quizás lo perforaron. Pues realmente no sé. Es bastante interesante, la verdad. Sí, ahí va de nuevo. Y nos está enseñando cómo hacerlo. Me encanta esto. Esto es plomería de YouTube India. Tengo que decirte, sus manos deben estar hechas o completamente callosas. Solo de sostener eso y esa hoja de sierra tiene dientes por ambos lados. Eso sí que es bastante interesante. Limándolo, dejándolo suave, eso hará que se deslice al ponerlo. Está bastante bien. Sí, te tengo que decir, mientras lo limpia arriba, aquí en Estados Unidos, si nuestras tuberías estuvieran en paredes de concreto así, los plomeros harían la misma reparación. La solución OEDON. Joe, usa tubería UPVC Cartigua. Ese pegamento goteando por el suelo. Espera, está marcando el ritmo. No me digas imposible. Vamos, no me digas. Tengo que decirte, esa nunca la he intentado. Esa sí que nunca la he intentado. De verdad pensé que iba a despellejar esa también, pero la enchufa una vez más. Te tengo que decir, eso es algo que nunca he visto en Estados Unidos. No digo que no se pueda hacer, pero definitivamente es diferente. Y ahora sí va a despellejarla. Bueno, al menos es consistente. Está poniendo un condón de PVC en ambos agujeros. Estoy intentando ver, ¿es eso una pared de concreto o es un bloque de hormigón relleno? Porque casi se nota la pequeña separación ahí al lado izquierdo del tubo. Pégalo con fuerza. Tengo que decirte, esa es una reparación bastante interesante. Realmente puedo ver cómo eso aguantaría. Ahí tienes alambre balam. Es un campirano tejano. Ya tienes que quererlo. Ahí tienes, amigo. No sé si he visto una reparación mejor yo mismo. Está bien, ahora. Parece que también está tapando el agujero. Sí, efectivamente lo está tapando. Espero que ya hayan abierto el agua o... al menos lo intentó. Pero qué manera de hacerlo, la verdad. Solo haz tu arreglo ahí al terminar. Es realmente interesante.
Dejen ese conjunto con una capa delgada o píntenlo. Eso es realmente genial. No hacemos muchas cosas así aquí, pero definitivamente es interesante. Bien, ahora pasamos a un canal diferente. Construcciones GG. Estoy tratando de entender para qué es el concreto o lodo ahí. Esto ciertamente es algo bastante diferente. Y supongo que esa es una forma de hacerlo. Quémalo, derrítelo, fusiónalo, júntalo. Sí, si no mueves esa unión, va a gotear. Al menos lo está apuntalando. Oye, ¿viste? Usa la cinta métrica para verificar que esté correcto. Está bien, de verdad este lugar es diferente. La verdad es que está bastante padre. ¿Saben qué es eso? Ese es el Squatty Potty original. Tengo que decirte, nunca había visto uno de esos instalados, así que esto es realmente interesante. Ahí tienes la trampa, justo debajo del suelo. Me gusta cómo lo ha enlucido para que el desagüe encaje justo ahí. Eso que ves, se colocará justo ahí. El suelo quedará al mismo nivel. Literalmente entras, te desabrochas y bajas los pantalones, te agachas, realizas lo que tengas que hacer y ya está. Dándole nivel, nada más ve. Este tipo podría ser plomero en Estados Unidos. Te lo digo, ha usado una cinta métrica y un nivel. Eso es más de lo que muchos que conozco usan. De nuevo, gracias a Construcciones Gigi. Correcto, eso fue muy salvaje. No es nuestro estilo aquí. Claramente accesorios diferentes, pero bueno. La última parte fue difícil de ver. Creemos que como plomeros la tenemos difícil porque tenemos que entrar a las casas a destapar inodoros y hacer cosas así. Eso fue literalmente difícil de ver. Y les digo, la diferencia en plomería allá y aquí definitivamente es distinta. Vieron las aguas residuales y las tuberías corriendo por la calle, las tapas para entrar y limpiar y esas cosas. Hombre, tener un trabajo así, ese tipo, cualquiera dispuesto a hacer lo que él hace en primer lugar, es un trabajador incansable, se nota. Él dice, miren, intento salir y encontrar esto todos los días, pero por suerte aquí en Estados Unidos, chicos, sí tenemos las cosas un poco mejor. Cualquiera que quiera entrar en los oficios puede encontrar la manera de hacerlo. Tiene que ser un poco más duro allá. Así que, cada vez que te mires al espejo, agradece por lo que tienes y agradece que puedes hacer lo que haces. De cualquier manera, definitivamente es diferente allá que aquí, que fue lo peor. Ahora, 2 de ellos eran reparaciones de plomería y algo locas. Una era una instalación y luego limpiar las alcantarillas. Así que ahí tienes 4 cosas distintas. ¿Qué crees que fue lo peor? O, ¿cuál es ese trabajo que si lo tuvieras, probablemente te levantarías por la mañana pensando, ¿sabes qué? Voy a hacer algo diferente. De todos modos, hazme un favor y déjame un comentario aquí abajo. Y si tienes algún video de plomería loco, fotos, cualquier cosa así, o quizás algo genial. Quizás seas un plomero excepcional. Hazme un favor, entra a nuestro subreddit Roger Wakefield Posts y comparte. Quizá lo veas en un video. Soy Roger Wakefield, el jefe de plomero certificado y experto en plomería. Nos vemos en el próximo video, si no te lleva la corriente.